Muy buenas tardes, que el Señor les bendiga. Un gusto compartir nuevamente con ustedes a través de este medio la palabra del Señor. Desear que cada hermano y hermana que se está sumando a la transmisión sean muy bendecidos. Y bueno, para nosotros también es una alegría poder compartir a través de este medio lo que es la palabra del Señor, ¿no? Anhelamos que todos los que se estén sumando sean bendecidos, que hayan pasado un lindo día. Hoy nos tocó poder agasajar a todos los padres, así que les mandamos un cariño muy grande, un saludo muy grande y que esperamos que hayan pasado un hermoso día también. Gracias por los hermanos que se están conectando, por cada hermano que nos están acompañando, ya haciéndose un pequeño hábito esta nueva forma de poder comunicar la palabra del Señor a través de este medio de Facebook. Cada día miércoles y cada domingo podemos estar compartiendo, ¿sí? Así que les damos la bienvenida a los hermanos. Esperamos ser de bendición y esperamos ser bendecidos todos por la presencia del Señor también. Así que bueno, estamos iniciando una nueva estación del año hoy, ¿sí? A pesar de que hoy estuvimos prácticamente de verano, ¿sí? Pero hoy comienza el invierno acá en Tucumán, en todo el mundo, así que nosotros, o por lo menos esta parte del hemisferio, ¿no? Estamos nosotros agradecidos al Señor. Seguimos en cuarentena, seguimos en medio de esta pandemia, todavía no hay ningún tipo de solución, aunque para nuestra ciudad aquí en Tucumán pareciera que está todo ya normalizado, pero no podemos todavía congregarnos, así que estamos orando al Señor, pidiéndole que podamos pronto volver a estar juntos, pero mientras tanto podemos estar usando este medio para compartir la palabra del Señor. Así que damos la bienvenida a los hermanos y seguidamente vamos a estar orando para poder compartir la palabra del Señor. Hoy vamos a comenzar otra serie expositiva y especialmente reflexionando sobre los tiempos que nos tocan vivir. Así que hoy vamos a comenzar una serie basada en Apocalipsis. Vamos a tomar estos días desde el capítulo 12 hasta el capítulo 14. Hoy vamos a exponer el capítulo 12, pero vamos a estar hablando acerca de la batalla final de la iglesia. Así que es para más que nada respondernos las preguntas: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿En qué tiempo estamos viviendo? Este es el tiempo final, se termina todo ya. ¿Qué más tendrá que pasar la iglesia en este mundo? Estamos realmente entendiendo que estamos librando una batalla, estamos en una batalla. La vida del cristiano no es un paseo, no es una aventura, no es simplemente esperar que Cristo venga, sino que estamos en plena batalla espiritual. Entonces, conocemos de qué se trata esta batalla, conocemos qué es lo que tenemos que hacer como iglesia, cómo prepararnos, cómo estar listos, dispuestos. Y obviamente el apóstol Pablo dice, para que Satanás no gane ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, debemos también aprender a discernir y entender en esta etapa final que nos está quedando y que como iglesia estamos llegando a un momento crucial de esta batalla espiritual, a entender también cómo opera Satanás, y obviamente a confiar en la victoria que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Así que hoy comenzamos esta serie, una serie basada en Apocalipsis, capítulo 12, 13 y 14. Vamos a estar hablando acerca de la batalla final de la iglesia. Y creo yo que esta exposición, esta reflexión nos va a ayudar a todos a poder entender en el tiempo que estamos, en la situación que estamos viviendo, qué hay detrás de las cosas ocultas que el ojo no lo ve. Pero Jesús dijo, si no nacemos no podemos ver el reino, o sea, la vista espiritual no se la ve si no somos creyentes. Entonces necesitamos nosotros aprender. Y obviamente siempre respetando lo que hemos enseñado muchas veces, que este libro de Apocalipsis es un libro totalmente profético, con un alto contenido simbólico,
con sus figuras, sus visiones totalmente simbólicas, su numerología también es simbólica. Y también nosotros podemos entender que Apocalipsis, la palabra Apocalipsis significa revelación, ¿sí? Revelación. Hay muchas personas, incluso hermanos cristianos, que medio que no les gusta mucho leer Apocalipsis o escuchar o leer porque a algunos les genera temor, miedo, confusión, angustia. Y lo que pasa es que se ha subrayado demasiado el aspecto que cuando uno ve Apocalipsis inmediatamente se imagina en la catástrofe final, en todo lo que sería la parte de la manifestación del anticristo, de las bestias, del 666 y todo lo que podría resumir la idea del hombre. Pero no nos olvidemos que Apocalipsis justamente capítulo 1, versículo 1 dice la revelación de Jesucristo. La palabra revelación significa correr el velo, sacar a luz algo que no se veía, algo que estaba oculto, que no se podía entender. Y lo que dice que este libro, Apocalipsis, es la revelación de Jesucristo. Es donde nosotros vamos a poder ver a Cristo y contemplar a Cristo en todo el libro. Y lo que es importante también entender que vamos a ver que Apocalipsis no es algo cronológico, como muchos han interpretado, de que del capítulo 1 al 3 es la iglesia, del capítulo 4 es el arrebatamiento, hasta el capítulo 19 que luego viene la iglesia y comienza el reino milenial. Bueno, no es así. Apocalipsis es un libro que resalta la revelación de Jesucristo. Se muestra a Cristo como el Rey, como el victorioso, como el vencedor, y se repite permanentemente la misión de Jesucristo, su ministerio de Jesucristo, desde la primera venida hasta la segunda venida de Cristo. Entonces, con distintas perspectivas, distintas maneras de observar. Entonces, respetando más que nada lo que es la interpretación del libro profético, apocalíptico, de este género, vamos entonces a poder meditar. De todas maneras, en esta serie, quiero aclarar a los hermanos, no vamos a entrar en el detalle, ¿sí? Hay muchos detalles del contenido de este libro que podríamos estar horas enteras tratando de ver esto. Pero lo que quiero es tratar de ir a encontrar directamente el mensaje, la idea central del texto y poder entender lo que el Señor está hablando a través de la iglesia, porque Él le habla a 7 iglesias que representan a la iglesia de Cristo en todos los tiempos, en todo el mundo. Entonces, para esto necesitamos que oremos y que le pidamos al Espíritu Santo que nos ayude y que podamos de esta forma poder recibir la sabiduría de lo alto y la interpretación. Así que la batalla final de la iglesia es algo que no lo debemos nosotros omitir, ni olvidar, ni subestimar, pero sí tenemos que nosotros aprender qué nos dice la palabra del Señor. Entonces, hoy vamos a comenzar con el capítulo 12. Les invito a que oremos, hermanos, así juntos podemos empezar a escudriñar la palabra del Señor. Padre, quiero darte gracias en esta tarde, una vez más, por la bendición que tenemos de ser tus hijos y de tener, Señor, de tu mano generosa, providencial, todo lo que hace falta, no solo para nosotros, sino para toda la creación, porque tú la sostienes, Señor. Gracias por el cuidado, gracias, Señor, por tu protección, por la seguridad que tenemos. Gracias por la iglesia, que es una familia grande, que es un cuerpo, cuya cabeza es Jesucristo. Gracias por tu palabra, que es viva y eficaz, porque tiempo llega para que nosotros podamos obtener el oportuno socorro, Señor, porque está impregnada de tu gracia. Te alabamos, Señor, y te bendecimos porque tú eres digno de alabanza, porque no hay otro Dios, no existe otro Dios, y el único que hay es nuestro Dios. Y es nuestro Padre, es nuestro Salvador. Por eso, Señor, es que te damos muchas gracias. Ahora, Padre, te ruego que nos des sabiduría de lo alto, a todo lo que vamos a escuchar tu mensaje,
a todo lo que tenemos que aprender y entender tu escritura, Señor. Bendice al predicador, dale sabiduría y ayúdalo, Señor, para exponer fielmente tu palabra. Te damos gloria a ti, Señor, y te agradecemos por todo lo que tú nos das, por todas tus bondades, en Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Muy bien, responder estas preguntas. ¿Qué nos está pasando? El mundo entero está conmovido todavía y aún sin respuesta, aún sin saber de esta pequeña señal de juicios venideros. Lo que está pasando en el mundo no es otra cosa más que una advertencia de parte del Señor. Y obviamente, ¿qué nos está pasando? Nos lleva a meditar también como iglesia, porque si bien es cierto, económicamente ha sido sacudido el planeta, las empresas, los distintos empresarios o lugares donde se generan las riquezas, se ha cerrado todo tipo y se ha parado todo tipo de movimiento, y si bien es cierto en algunos países ya ha comenzado otra vez a reactivarse, pero hay cierto temor y desconfianza por nuevos rebrotes de este virus, y eso muestra la vulnerabilidad del hombre. Entonces, ¿qué está pasando? Es la pregunta, ¿qué está aconteciendo? La pregunta hacia la iglesia, ¿qué le está pasando a la iglesia? ¿Qué lectura está tomando la iglesia de todo esto? ¿En qué tiempo estamos viviendo? ¿La iglesia es consciente en qué tiempo estamos viviendo? Si bien es cierto, la palabra habla de que Jesús ascendió, estamos en los últimos tiempos. Juan ya escribió en su carta, hijitos, este es el último tiempo, decía. Y nosotros ya lo hemos leído muchas veces y ha pasado más de casi 2000 años. Pero, ¿en qué tiempo estamos viviendo? De acuerdo a lo que Dios enseñó y nos dijo lo que va a pasar, ¿estamos preparándonos? ¿Estamos entendiendo cuál es la situación que nos toca vivir? Bueno, mis hermanos, es donde nosotros debemos empezar a meditar, puesto que, como dije, este libro de la Biblia, el último libro de la Biblia, Apocalipsis, el libro de la revelación, ¿sí?, donde no es conveniente hacer o sentar nuestra escatología llegando recién al último libro, porque estaríamos justamente dejando de lado toda la Escritura. Y si bien es cierto, Apocalipsis, en la visión de Juan apenas se encuentra, él escucha una voz detrás de él y él se da vuelta para escuchar la voz que hablaba, y es allí donde Jesús se revela y se presenta en visión. O sea que lo que revela Apocalipsis no son cosas futuras o venideras, si bien es cierto, aún quedan acontecimientos, y especialmente el principal acontecimiento, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez, pero en realidad es mirar hacia atrás para ver todas las cosas que han acontecido y el mensaje que ha ido dejando cada una de las cosas en el ministerio de Jesucristo nuestro Señor. Porque toda la Biblia habla de Él, por lo tanto el último libro habla también de Él y revela a Jesucristo principalmente. Entonces, correr el velo es mostrar la victoria de Jesucristo. El Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, tuvo victoria gloriosa en su misión salvífica, salvadora en este mundo. Un plan perfecto, planificado por Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desde antes de la fundación del mundo. Si tendríamos nosotros que resumir todo el libro de Apocalipsis, creo que hay un texto que es clave, que nos podría ayudar a entender el concepto de todo el libro. Se resume en un versículo, que es, para mí entender, Apocalipsis 17:14. Que el texto dice: pelearán contra el contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes. Y escuchen lo que dice acá: y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Este resumen de este versículo, que podríamos decir resumen todo lo que quiere decir Apocalipsis, es que habrá una batalla. Es una batalla, estamos en una gran batalla. Pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Y la victoria de Jesucristo, que es el Cordero de Dios, no es para sí mismo solamente, sino que acá incluye
como que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, aquí incluye también la palabra de Dios de que Jesucristo gana esta victoria para los escogidos, para su pueblo, para los que son llamados, para los fieles al llamado del Señor. Por eso es que nosotros podemos ver que este libro de Apocalipsis, en su lenguaje profético, simbólico, su numerología simbólica, tiene un alto contenido de exaltación a la victoria de Jesucristo y de su iglesia. Por lo tanto, nosotros no podemos olvidar ni omitir de que como cristianos estamos incluidos en esta batalla o esta guerra final. Por lo tanto, no debemos nosotros omitir los principios que se nos dice la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia habla de la victoria de Cristo y Apocalipsis resalta la gloria de esa victoria de Cristo Jesús. Nosotros podemos ver en el capítulo 1 al 3, los primeros 3 capítulos, donde se muestra a Jesús revelado, el victorioso, el vencedor. Vemos que Jesús, el Señor, el Rey, se mueve como Rey y como sacerdote entre los candeleros, o sea, entre la iglesia. Los primeros 3 capítulos hace referencia de que Jesús observa a su iglesia, la corrige a su iglesia, la disciplina a su iglesia, le da esperanza, la premia y le da la victoria a su iglesia. Por eso es que nosotros vemos que Jesús en los primeros 3 capítulos se muestra justamente como el Rey y sacerdote en su iglesia, preparándola, capacitándola, corrigiéndola, adiestrándola, esforzándola, equipándola para esta batalla final. Desde el capítulo 4 al capítulo 7 nosotros vemos allí que Jesús se muestra como el Cordero que es digno de tomar el libro de la mano derecha del Padre y de desatar sus sellos, que son sus juicios, y hacer cumplir de esta forma la voluntad del Señor. Él es el único que pudo hacer que la historia se desarrolle con cumplimiento y con verdad. Nosotros estamos incluidos en esta historia también. Entonces necesitamos ver que en el capítulo 1 se muestra como sacerdote y rey en la iglesia, cuidando, disciplinando y formando a su iglesia. Pero en el capítulo 4 al 7 vemos nosotros que la historia se ve desde que Cristo llega hasta que Cristo asciende a los cielos, y vemos nosotros que se repite otra vez mostrando que Él es el Cordero digno de hacer cumplir todas las cosas de acuerdo a la voluntad del Padre. Pero vemos nosotros que en el capítulo 8 al 11 vuelve otra vez a empezar la historia, se vuelve a repetir desde una perspectiva diferente. Ahora vemos nosotros de que Jesús se revela como el victorioso de la batalla, en contra de este mundo, en contra de todos sus enemigos, en contra de los incrédulos, y relata otra vez el ministerio, la misión de Jesús desde la primera venida hasta su segunda venida. Por eso es que son ciclos que se repiten nuevamente, nada más que se va viendo distintos tipos de enfoques de la misma historia, desde la primera venida hasta la segunda venida. O sea que se está mostrando cómo Jesús tiene victoria en esta misión que vino al mundo, y en esa victoria estamos incluidos nosotros, la iglesia de Jesucristo. Ahora, cuando llegamos nosotros al capítulo 12, que es el que yo quiero comenzar a desarrollar la exposición de este sermón, vemos que Jesús vuelve otra vez la historia a comenzar, comienza todo de nuevo, pero esta vez Jesús corre un velo más. Y esta vez se ve realmente en qué consiste la batalla. Cuando con mi familia tenemos a veces la oportunidad de visitar la exposición rural de Tucumán, nos gustaba mucho ir a ver las marionetas que ofrecían así como un mini circo. Se llamaba los pupis, creo que se llamaban. Y estas marionetas era muy especial, porque uno mirando las marionetas podía meterse en la historia que estaban allí actuando los muñecos. Pero los hilos los estaba moviendo el titiritero,
el que estaba moviendo las marionetas, pero nadie se fijaba en él, todos miraban la marioneta. Yo creo que uno se puede compenetrar tanto de que llega a tal punto de que si las marionetas están simulando una pelea, los chicos gritan, las personas gritan, están todos viendo cómo las marionetas están actuando, pero nadie pone la mirada en el que mueve los hilos. Curiosamente, se nos manda el apóstol Pablo a reflexionar de que nuestra batalla espiritual no es contra carne ni sangre. Nuestra guerra espiritual, la batalla que estamos librando en este mundo, no es contra seres humanos. Hay justamente quienes realmente están detrás de todo esto. Y eso nos enseña la palabra a tomar discernimiento y a poder ver que la batalla es espiritual. Que la batalla es contra Satanás, contra fuerzas de las tinieblas, gobernantes de regiones. El Señor está revelando en su palabra que nuestra batalla espiritual es espiritual y que no tiene sentido que nosotros estemos atacando al caballo y nos olvidemos del jinete. En ese sentido, mis hermanos, nosotros vemos que el capítulo 12 Jesús quita el velo y revela cuál es el motivo de la verdadera batalla que se está dando, esa batalla final, y que es nada más y nada menos la batalla entre Jesucristo y Satanás. Y esto lo vamos a ver nosotros, que como el capítulo 12 lo va mostrando, y para que nosotros podamos entender, hoy vamos a ver el 12 solamente, el miércoles vamos a ver el capítulo 13 y vamos a concluir, si Dios quiere, el próximo domingo con el capítulo 14. Pero lo que quiero que veamos nosotros es específicamente la figura que se ve en el capítulo 12 del dragón, la mujer y el niño varón que iban a nacer. El capítulo 13 habla del dragón, la primera bestia y la segunda bestia con un número. Y también vamos a interpretar bíblicamente qué significa esto del número de la bestia o la famosa marca de la bestia. Y el capítulo 14, que vamos a ver la próxima semana, si Dios quiere, habla de la victoria o el cántico de los 144.000. Por eso necesitamos nosotros también poder enfocarnos bíblicamente. No voy a entrar en detalles porque no nos da el tiempo. Voy a ir directamente, mis hermanos, a el centro de la idea principal, el tema que nosotros tenemos que ver aquí, porque si bien es cierto, tiene riquísimas y jugosas formas de poder ver todo lo que dice, pero no nos va a alcanzar el tiempo. Y yo creo que todos nosotros, para responder estas preguntas que hicimos al principio, necesitamos ver la idea central del capítulo 12. Así que voy a tomar lectura ahora, si usted me quiere acompañar, del capítulo 12 del libro de Apocalipsis. La mujer y el dragón. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida de sol, con la luna bajo de sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y estando encinta, clamaba con dolores de parto y en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo, y aquí un gran dragón escarlata, rojo bien fuerte, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Y el dragón se paró frente a la mujer, que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Versículo 6. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Después hubo una gran batalla en el cielo. Una gran batalla, dice Juan en la visión. ¿Dónde? En el cielo. Miguel y sus ángeles, el arcángel Miguel y sus ángeles, luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero,
fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Versículo 10. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos, y a los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo que ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que del dragón había echado de su boca. Escucha el versículo 17. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Este capítulo 12 tiene cosas demasiado fuertes como para omitirla, como para pasarla por alto. Lo que nosotros debemos ver claramente es que la palabra del Señor nos permite a nosotros poder discernir y poder examinar y extraer la idea central para que nosotros podamos decir: de esto está hablando. Así que lo que vamos a hacer es aplicar uno de los ejercicios para la exégesis más prudente, para que sea el texto el que nos pueda dar el énfasis y el dominio de la idea central, es poder estructurar este capítulo. Así que vemos nosotros que del versículo 1 y 2 se ve la visión de una mujer que está encinta, que está por dar a luz. Luego vemos nosotros del capítulo 12, el versículo 3 al 4, que hay una segunda visión y se ve ahora un gran dragón rojo que tiene mucho poder, porque tiene 10 cuernos, mucho poder. Representa justamente el poder. El versículo 5, solamente el versículo 5 habla de una forma maravillosa, como un resumen perfecto de quién es el hijo varón que nace de esta mujer. Porque es Cristo, el que nació para reinar, el que nació para sentarse en el trono de gloria. Y vamos a ver nosotros claramente que Jesucristo es visto y representado en el versículo 5. Por eso es que vemos nosotros claramente estos personajes. Pero el versículo 6 nosotros vemos que la mujer huye al desierto y allí será cuidada y sustentada por un periodo de tiempo. Desde el versículo 7 al versículo 9 encontramos en esta estructura a algo que acontece. Jesús es entronado y Satanás es expulsado del cielo a causa de una gran batalla que se desarrolla en el cielo. Del versículo 10 al versículo 12 encontramos una proclamación de gozo en el cielo y lamento en la tierra a causa de la furia y de la ira de Satanás. ¿Dónde está el gozo? En los cielos. ¿Dónde está el lamento? En la tierra. ¿Por qué? Porque Jesús está en los cielos y Satanás fue lanzado a la tierra. Todo esto vamos a empezar a ver nosotros porque hay una gran batalla.
¿Quién es la que quedó aquí en la tierra? Es la mujer en el desierto para ser guardada y ser sustentada. Pero Satanás está en la tierra, lanzado a la tierra, y lo que vemos nosotros del versículo 13 al 17 del capítulo 12 es el odio y la guerra de Satanás contra la mujer y contra su descendencia, o sea, contra la iglesia de Cristo. ¿Qué necesitamos nosotros para poder entender este sermón? Vuelvo a decir, no voy a entrar en los detalles, pero sí vamos a ir a la idea central. La idea central está muy bien marcada en este asunto, porque lo vamos a ver el próximo miércoles del capítulo 13 y el próximo domingo el capítulo 14 para poder entender todo el sentido de este mensaje, la preparación, por qué se llama la batalla final de la iglesia. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es identificar a estos tres personajes que revela la palabra del Señor: la mujer, el hijo varón y el dragón. Lo primero que nosotros tenemos que ver es sacar las especulaciones y poder ir directamente nosotros a entender lo que la palabra nos está enseñando acerca de la mujer. ¿Quién es esta mujer? Algunos especulan diciendo, han entendido de que esta mujer era la Virgen María, haciendo referencia. Por eso ustedes habrán visto que una de sus imágenes aparece ella coronada con las 12 estrellas sobre su cabeza. En otras de sus imágenes está parada sobre una serpiente. Y lo que nosotros no podemos es nosotros enfocarnos forzadamente a ver que esta mujer es ella, pues necesitamos nosotros leer la palabra en su contexto y poder entender de quién está hablando. Otras interpretaciones dicen que este es el pueblo de Israel, ¿sí? El pueblo de Israel en cuanto a su profecía acerca del nacimiento del Mesías. Y podríamos decir nosotros de que en parte podría ser entendido que es el pueblo de Israel. Pero ¿quién es esta mujer? Esta mujer claramente es Israel, la Israel espiritual. Es la Israel de Dios, es el pueblo de Dios. Desde el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo dice que Dios tiene un solo pueblo. Es la iglesia formada entre judíos y gentiles llamados al arrepentimiento, convertidos. Todo esto, como dice justamente el versículo 14 del capítulo 17, que hemos hecho mención como un resumen de Apocalipsis, diciendo de que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y todos los que fueron llamados, los elegidos y fieles, recibirán esta victoria. Por eso, mis hermanos, nosotros somos ese pueblo escogido de Dios y que viene desde Abel. Esa lista que aparece nosotros vemos en Hebreos capítulo 11, desde Abel, Set, ese Noé, vemos a Abraham, vemos a distintos hombres y mujeres, Ruth, Boaz, Esther, cada uno, David, cada uno de ellos y todos los que eran pueblo creyentes del Señor. Porque los que no son creyentes del Señor, la Biblia los identifica como enemigos de Dios, que rechazan a Dios, rechazan a Cristo. El mismo Jesucristo, estando aquí en la tierra, fue rechazado por su propio pueblo. Por lo tanto, mis hermanos, esta mujer que está haciendo referencia aquí en esta visión es la iglesia, es el pueblo de Dios, integrado y formado por judíos y gentiles escogidos antes de la fundación del mundo para ser el pueblo santo de Dios, una nación santa, un pueblo adquirido, comprado por el Señor Jesucristo. Por esa razón, mis hermanos, es que comienza a tener sentido el ver por qué Satanás intenta matar al hijo de esta mujer, el que estaba esperando que naciese, y por qué luego hace guerra contra la mujer. Pues el pueblo de Dios recibe justamente la profecía que iba a nacer el Salvador. El Salvador iba a nacer. Esta mujer que estaba encinta, que estaba embarazada, es
de la palabra de Dios de que iban a ser el Salvador. Y por esa razón es que nosotros vemos de que los dolores de parto es todo el sufrimiento que los hijos de Dios, los creyentes del antiguo pacto, han tenido que soportar y padecer justamente por causa de creer y esperar al Mesías, a Jesucristo el Señor. El segundo personaje que nosotros vemos acá es justamente un dragón. El dragón rojo, el dragón escarlata. Un dragón que, según describe el versículo 3, tenía 7 cabezas y 10 cuernos y tenía diademas en su cabeza. Cuando hablamos de cuerno, hablamos de poder, y número 10 habla de un gran poder, un poder humano, un poder que tiene gran autoridad sobre la tierra. Y eso vemos nosotros de que este dragón, Satanás, es descripto ya sin ningún tipo de forzar quién es, lo dice claramente el versículo 9, que fue lanzado el gran dragón, y que también se le llama la serpiente antigua, y que tiene su nombre el diablo y Satanás, cuya misión es engañar al mundo entero. Este es el que fue lanzado, este es el que fue expulsado del cielo, es el que está condenado. O sea que nosotros encontramos ya en esta descripción del capítulo 12 dos personajes. Vemos nosotros la mujer, que es el pueblo de Dios, los creyentes del Antiguo y del Nuevo Testamento, todos nosotros que formamos parte de la iglesia espiritual de Dios, del verdadero Israel de Dios, que somos nosotros los llamados, escogidos, los que guardamos el testimonio de Jesucristo y los mandamientos de Dios, como dice el versículo 17. Somos nosotros, esa mujer que ha recibido por profecía y por la palabra de Dios de que de su seno iba a nacer el Mesías, el Hijo de Dios. Entonces claramente vemos nosotros de que la figura que aparece en el versículo 5 de este niño varón que nació, que esta mujer dio a luz, y que regirá con vara de hierro y que se sentará en el trono de Dios, este es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por lo tanto, si nosotros vemos ya estos personajes, podemos entender que este capítulo 12 nos está diciendo de que hay algo, una intención marcada de Jesús de quitar el velo y ver lo siguiente. Porque desde el capítulo 4 hasta el capítulo 11 se ve la batalla que libra justamente Jesucristo con los moradores de la tierra, con el sistema mundo, con todo lo que nosotros vemos, destapando sus juicios, haciendo que los juicios sean preventivos, llamando al arrepentimiento. Pero se ve que había una batalla. Pero ahora en el capítulo 12 es como que el Señor abre la cortina, abre el velo y revela que lo que había detrás de estas batallas era una gran batalla, una gran guerra librada entre Satanás y Jesucristo. Porque ¿cuál era el propósito? Que lo dice la Escritura de Satanás. Versículo 4 dice: y el dragón se paró frente de la mujer que estaba por dar a luz, con el propósito de ¿qué? De devorar a su hijo tan pronto naciese. La pregunta es: ¿por qué Satanás quería matar a Jesús? ¿Por qué Satanás quería devorar a Jesús? ¿Por qué quería frustrar a Jesús? Porque el versículo 5 que dice que él iba a regir con vara de hierro a las naciones. Como dice el Salmo 2, el padre diciéndole a su hijo: pídeme y te daré por herencia a las naciones. Es el dominio de Jesucristo entronándose como Rey de reyes y Señor de señores, y que las naciones se postrarán delante de él. Satanás no quería eso, no quería absolutamente eso, ni que se siente en su trono. ¿Por qué? Porque claramente vemos que el origen de esta batalla no se da desde que Jesús nació, sino que viene desde Génesis capítulo 3, versículo 15, bien después de la caída de Adán y de Eva. La profecía del Señor dice: la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Tú solo le herirás el talón, pero la simiente de la mujer te aplastará la cabeza.
¿Por qué está dicho esto y por qué es el origen justamente de esa expresión de profecía de parte de Dios? Porque ya se está anunciando el final, la sentencia final, el veredicto final que iba a tener Satanás. Ahora, hablando nosotros del origen de esta batalla, porque quiero que nos centremos en el capítulo 12 específicamente para poder entender por qué estamos en una batalla final y por qué la iglesia tiene que estar preparada para reconocer los tiempos que estamos viviendo. Lo primero es que nosotros podemos entender que había una profecía de que la simiente de la mujer iba a destruir a Satanás. Pero vemos nosotros en Isaías 14, en forma profética, exactamente, desnuda el corazón y la intención de Satanás. Porque ¿cuál era el deseo de Satanás? ¿Qué es lo que quería Satanás? Dice el versículo 12 al 15 de Isaías 14, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, escuchen, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y sobre el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte y sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿Cuál era la intención de Satanás? ¿Por qué Satanás estaba esperando que nazca este hijo varón y quería destruirlo, devorarlo? Porque el deseo de Satanás es sentarse en el cielo, en el trono, y semejante al Altísimo. Es lo que buscó. Desnudó su egoísmo, desnudó su codicia, desnudó la intención de su corazón. Y por eso es que Satanás busca adoradores, busca adoración, busca estar en gobierno, busca tener gente subyugada bajo sus órdenes. Porque el anhelo de Satanás es sentarse en el trono. Pero lo que vemos nosotros aquí es que capítulo 12 vuelve otra vez la historia a contarse de la obra y el ministerio de Jesús. Y esta mujer, que es el pueblo de Dios, que había recibido una palabra que venía el Mesías, el Rey, como Isaías 9 dice, el Rey, cuyo reino no tendrá fin, que iba a regir gobierno sobre todos. Satanás quería matarlo. Y Satanás intentó impedir el nacimiento, intentó matar a Jesús. Satanás intentó que Jesús no sea nunca entronado, que jamás pudiese estar sentado en un trono. Y quiere devorar al niño desde el nacimiento. Y por eso vemos nosotros de que el corazón del rey Herodes se llenó de oscuridad, de perversidad y de tinieblas. Y cuando se enteró por los magos que habían venido de Oriente de que había nacido el rey de los judíos, se llenó de odio, de envidia, dice la palabra. Y allí conocemos nosotros la historia de la gran matanza de todos los niños allí por querer matar a Jesús. Pero detrás de ese títere había un titiritero. Detrás de ese hombre, de ese rey que estaba enceguecido, estaba justamente la intención de Satanás de aniquilar, de matar a Jesús para que Jesús no llegase a cumplir eficazmente su ministerio. No solo fue en ese momento, sino que también vemos nosotros que quiso detener a Jesús con muchas formas. Apenas Jesús comenzó su ministerio, fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y Satanás mismo en persona se presentó para tentarle y le ofreció todo el poder y los reinos y todas las naciones y su gloria, si tan solo postrado me adorares. Satanás buscando por tentación de que el mismísimo Jesucristo se postrase a adorar a Satanás. Es lo que intentó, pero no pudo tampoco. No pudo Herodes, no pudo Satanás. Jesús salió victorioso y triunfante del desierto después de la tentación.
Pero vemos nosotros que apenas comienza su ministerio allí en Lucas capítulo 4 y él habla sobre Isaías y dice: el Espíritu de Dios está sobre mí por cuanto me ha ungido el Señor. Y dice luego cuando se sienta: hoy se ha cumplido la profecía delante de vosotros. Satanás también volvió a llenar de oscuridad el corazón de todos sus propios vecinos, los propios pueblos, la gente que le conocía, y los querían matar a Jesús, lo querían echar por el despeñadero, dice. Y no pudo. Y una y otra vez, levantando el corazón de odio de los fariseos y de todo lo que aborrecían al Señor, y aún el pueblo judío que escuchaban y crujían sus dientes y buscaban la forma de poder matarle, y no podían. Por eso es que vemos nosotros que Satanás intentó por muchas formas. Y la más clara de todas es cuando ya Jesús estaba anunciando su muerte y nada más y nada menos que el apóstol Pedro vino a reconvenirle, a decirle: maestro, que tal cosa no te acontezca. Y no está diciendo que Pedro fue endemoniado, ni que Pedro recibió un espíritu inmundo y que Jesús estaba liberándolo, exorcizándolo. No, Jesús discierne claramente lo que estaba pasando con Pedro y él le habla y le dice: apártate de mí, Satanás, porque me eres de tropiezo. Hermanos queridos, Satanás siempre ha odiado a Cristo porque él era la amenaza de sus apetitos y su codicia de sentarse en el trono y regir gobierno. Pero no pudo. Satanás es el claro ejemplo del fracaso, del intento que nunca pudo ser, jamás pudo ser, porque, mis hermanos, es la máxima expresión del fracaso. Satanás es un fracasado. Y los que sirven a Satanás se ponen bajo el mismo nivel de fracaso de Satanás. Por eso, mis amados hermanos, no pudo Satanás devorar al varón, al niño varón que había nacido de la mujer. No pudo detener su ministerio. Con todo lo que fue tentado, como dice Hebreo, fue tentado en todo. No pudo impedir que Jesús subiese a la cruz. Aún estando en la cruz, Satanás, en voz de todos los que estaban allí, gritaban: si eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz. Porque la cruz es el único pasaporte al trono, mis hermanos. Por la cruz Jesús fue entronado. Él fue levantado en una cruz y fue luego sentado en un trono. Por eso, mis hermanos, Satanás quería de todas formas impedir que Jesucristo triunfara. Por eso él no pudo, no puede, ni tampoco podrá, hermanos. Por eso es que Jesucristo es el victorioso. El versículo 5 es maravilloso porque resume todo esto, resume toda la historia, resume toda la misión de Jesús en la tierra triunfante, cuando dice: y ella dio a luz un hijo varón que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Y qué está diciendo con esto? Que Satanás no pudo, no puede ni podrá, porque nuestro Salvador ya está sentado en su trono. Amén. Ya está en la gloria. Y como dice Hebreos, con un solo sacrificio obtuvo eterna redención y se ha sentado en su trono, esperando que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Jesús es el victorioso porque encaró la cruz. Jesús murió para pagar el pecado de su pueblo, redimir con su sangre y purificar un pueblo santo para sí mismo, para preparar a la iglesia como una esposa santa, sin mancha y sin arrugas. Jesucristo murió en la cruz del Calvario, pero el tercer día resucitó y derribó para siempre el poder que tenía la muerte, porque la muerte fue muerta por Cristo cuando Él resucitó. Y Jesús ascendió a los cielos. Jesús fue recibido en la gloria con máxima gloria. Se entronó, fue sentado en el trono a la diestra del Padre, exaltado hasta lo sumo. Jesucristo es el victorioso. Él es el Señor.
Él está entronado en la majestad de los cielos a la diestra del Padre. Y Satanás no pudo, hermanos. No pudo. No puede. Ni nunca jamás podrá. Por eso es que está lleno de furia. Por eso es que está lleno de odio. Y lo que nosotros estamos viviendo es una batalla final. Es una batalla sin piedad. Si la iglesia no reacciona y no distingue el tiempo que estamos viviendo, si no empieza a responder en qué tiempo estamos, qué está pasando con la iglesia, si todavía estamos pensando en volver a hacer lo que antes hacíamos y no entender cuál es la misión, porque ahora ya no estamos en las barracas, sino que estamos en las trincheras. Si la iglesia no reacciona y no se da cuenta de que esto es principio de dolores, nunca vamos a entender ni vamos a discernir que esta batalla verdaderamente es desencarnada. Puesto que vemos claramente que en este capítulo 12 resalta a Jesús corriendo el velo. Es como que hay un quiebre desde el capítulo 12 en adelante, desde el capítulo 11 para atrás. Ahora se ve quién es el que estaba moviendo los hilos en este mundo. Dice inmediatamente que cuando dio a luz la mujer y el hijo fue arrebatado por Dios y para su trono, la mujer huyó al desierto, donde allí estaba preparado por Dios, un lugar que Dios tenía preparado por Dios, que Dios había preparado, para que allí sea sustentada. Y dice un tiempo, esos son números simbólicos, proféticos, esos 3 años y medio que hace referencia, o esos 1260 días, o tiempos y medio tiempo, está haciendo referencia en profecía, en simbolismo, que es todo el tiempo que la iglesia está en esta tierra desde que Cristo ascendió hasta que Cristo descienda por segunda vez. Ese lapso de tiempo es el lapso que la iglesia, la mujer, el pueblo de Dios está en el desierto, sustentada por el Señor, guardada por el Señor, porque Satanás está con mucha furia. Es cuando Jesús toma la victoria. Por eso es que Juan describe algo impresionante. Juan describe una gran batalla que se desencadena primeramente en los cielos. Y luego va a hablar de una batalla que se está dando ahora aquí en la tierra. Ahora, esta batalla, dice el versículo 7, ¿después de qué? Después que nació el Hijo, después que triunfó la cruz del Calvario, después que resucitó victorioso, después que fue ascendido a los cielos y se sentó en el trono en gloria como Señor, gobernante y Rey. La mujer fue llevada al desierto para ser guardada durante todo este tiempo mientras Jesús está en los cielos. Pero Juan mira algo. Juan mira que hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y el dragón luchaba con sus ángeles. Estos ángeles caídos son los demonios. Hermanos, hubo una batalla espiritual. Ahora fíjense en dónde se lleva a cabo, según esta visión, esta batalla se lleva a cabo en los cielos. Perdón, me corrijo, en el cielo. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Porque, mis hermanos, la Biblia mostraba de que aún ya Satanás como caído todavía tenía acceso hasta el cielo. Job capítulo 1, versículos 6 al 9 lo dice claramente. Ese diálogo que Dios tuvo con Satanás, cuando él venía de rodear la tierra y andar por ella, ¿y qué estaba haciendo? Acusando a Job. ¿Acaso Job te teme en balde? Quítale lo que tiene y verás, si no maldice en tu propia cara. Bueno, ¿qué es lo que dice? ¿Qué pasó aquí? Satanás es el que perdió la batalla porque Cristo venció y glorificó el nombre del Padre en el cumplimiento y fue ascendido y se sentó en el trono de gloria. Subió Jesús y fue lanzado Satanás. Jesús fue coronado y Satanás fue expulsado. Y con todos los ángeles rebeldes. Ahora, ¿qué es lo que hacía Satanás? Dice el versículo
7 que hubo una gran batalla, pero el versículo 8 dice, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. No voy a entrar en detalle, solamente estoy extrayendo la idea central. Y fue lanzado el dragón, la serpiente antigua que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, con sus ángeles fueron arrojados con él. Esta tierra ahora está bajo un gran conflicto bélico espiritual, una gran batalla espiritual. Cuando esto sucedió, dice que escuchó una voz, una gran voz que se oía en el cielo y que decía, ahora ha venido la salvación. ¿Por qué? Porque el Salvador ya estaba sentado en el trono. Ahora ha venido la salvación. Ahora ha venido el poder y el reino de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el Rey ya estaba entronado. Mis hermanos, Jesús se sentó victorioso en el trono después de haber muerto y resucitado y ató a Satanás. Satanás no puede engañar a las naciones. Porque la verdad, la palabra de Cristo, que es la verdad, mientras la mujer, la iglesia, el pueblo de Dios tiene la gran comisión de pregonar el evangelio a todas las naciones, hermanos, Satanás está lleno de furia. Porque la verdad está siendo predicada, el evangelio está siendo predicado. Por eso, mis hermanos, es que dice, gloria, bendito, es hermoso lo que está pasando en el cielo. ¿Qué está pasando? Ha llegado justamente la salvación, el poder y el reino, porque la autoridad de su Cristo ha venido. Y escuche, y él fue lanzado, el acusador de los hermanos, el que acusaba a nuestros hermanos delante de Dios de día y de noche. ¿Por qué fue lanzado el acusador de los hermanos? Porque el que llegó fue el que justifica. Ninguna hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora pues tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque fuimos justificados pues por la fe. Por eso tenemos paz para con Dios. ¿Quién acusará a un escogido de Dios si es Dios el que lo justifica? ¿Quién condenará si es Cristo el que murió, más aún el que también resucitó y el que también está sentado a la diestra de Dios y que intercede por nosotros? Oh, mis hermanos, qué belleza es poder proclamar esto. Por eso, mis hermanos, Satanás ya no tiene lugar, ya no puede. Y por más que acuse a cualquier hijo de Dios, a cualquiera hija de Dios, los que somos escogidos como un pueblo de Dios, es como una bala con pólvora mojada, como una lanza que no tiene punta. Mis hermanos, no daña. Las acusaciones de Satanás no dañan. ¿Por qué? Porque hay una vestimenta, una coraza que nos cubre, que es la justicia de nuestro Dios, lograda por Cristo Jesús. Somos justificados. Pero no nos debemos olvidar, mis hermanos, que dice claramente, alegraos, alegraos, cielos, y los que moráis allí. Saben que tenemos hermanos que ya han partido y están en la gloria con nuestro Salvador. Y con todos los millones de reunidos que ya están con Cristo, esperando el día de la glorificación. Alegraos, allí está en su trono el Cordero. Pero ay de los moradores de la tierra y del mar. Ay de los moradores de la tierra. Por eso Jesús decía a las mujeres, no lloren por mí, lloren por vosotros y por vuestros hijos. Hermanos, en este mundo, lo que vamos a ver el próximo miércoles cuando hablemos de la bestia y de la segunda bestia que es el falso profeta, vamos a entender la sutileza de cómo Satanás trabaja y cómo el pueblo de Dios puede caer en sus garras. Porque no se olvide que el capítulo 13, versículo 7 dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Y no está hablando de perder la salvación. Está hablando de caer en sus engaños, en sus redes, en sus trampas. Por eso, mis amados hermanos, es que nosotros dice la palabra, ay de los que moran en la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. ¿Por qué Satanás no nos toca? Porque la mujer está protegida, sustentada,
¿Dónde? En el desierto. Ahora note usted que está en el desierto. No está en un castillo. No está en un lugar blindado. Está en el desierto y el pueblo judío sabía perfectamente lo que significaba el desierto. Pero vemos nosotros de que esa batalla que hubo en el cielo fue tan grande y repercutió de tal manera que Satanás fue lanzado con furia. ¿Por qué? Porque no pudo matar al hijo de la mujer. No pudo impedir de que sea removido del cielo con sus influencias para acusar a los hijos de Dios. No pudo impedir que Jesús cumpla su ministerio eficazmente. Lo ha tentado, ha intentado de todas formas y no logró. No pudo impedir que Jesús muera en la cruz del Calvario. Mucho menos pudo impedir que Jesús resucitase de los muertos. No pudo impedir nada. Satanás es un fracasado y no pudo. Por lo tanto, ahora su ira y su odio es que, viendo que había sido lanzado del cielo, viendo que ya no podía tener esa influencia y ahora estaba aquí en la tierra, iba a perseguir ¿a quién? A la mujer. Versículo 13. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, entendiendo todo lo que había perdido, persiguió a la mujer que había dado a luz a su hijo varón. Deducción. Si el hijo varón es el poderoso, el que rige con vara de hierro las naciones, el que tiene el poder de Dios, el que fue arrebatado para Dios, el que está sentado en el trono, entonces la mujer está desprotegida. Es ahora o nunca, voy a atacarla, voy a destruirla, voy a tirar toda mi furia contra la mujer. Y la iglesia, desde que Cristo ascendió a los cielos hasta hoy, está siendo violentada. Está pasando por tribulaciones. Ha pasado horribles tribulaciones. Ha pasado los momentos más oscuros. Desde los emperadores romanos, Nerón, Calígula, Diocleciano, distintos tipos de persecuciones, mártires muriendo por causa de Cristo. Pero saben, mis hermanos, estamos en el tiempo ya final y la batalla será encarnecida, durísima. Y la iglesia no debe temer, porque dice que cuando Satanás decidió perseguir a la mujer que había dado un varón, cuando Satanás decidió perseguir a la iglesia, al pueblo de Dios y a estropearlo, dice el versículo 14, y se le dieron a la mujer 2 alas de la gran águila, para que volase delante de la serpiente del desierto. No puedo entrar en todos los detalles, pero es el ave que más alto vuela y con más destreza y con más velocidad. Y mis hermanos, la iglesia es cuando entra en esa posición de altura espiritual, de madurez espiritual. Es aquella iglesia que sabe y está preparada, porque pareciera ya que ya estamos tocando fondo, pareciera que ya estamos derribados, pareciera que ya están por aniquilarnos, pero de pronto el Señor nos envía esas alas de águila y somos llevados a un lugar seguro. Por eso, mis hermanos, ninguno de nosotros perecerá. No habrá ninguno que sea desamparado por el Señor. Él lo prometió, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero no habrá que doler, no habrá que lamentar, porque su presencia está con nosotros. La pregunta es, ¿y qué está pasando ahora? Bueno, hermano, es lo que tenemos nosotros que mirar, ya no el caballo, sino el jinete. Tenemos que mirar no la marioneta, sino el que mueve los hilos. Esta es una batalla espiritual. Por esas razones que nosotros vemos que la serpiente no pudo impedir que la mujer sea llevada al desierto y allí fuera sustentada. Así como fue sustentado Elías y fue por 3 años y medio sustentado, les daban, los cuervos le daban de comer cuando no había. O una viuda dándole de comer en lo poco que tenía. Hermanos, siempre la providencia de Dios va a estar para su iglesia, siempre. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos los mandamientos, guardamos los mandamientos y guardamos el testimonio de Jesucristo.
vosotros me seréis testigos. Nosotros somos los que guardamos el testimonio de Jesucristo. Por esa razón, hermanos, es que no seremos desamparados. No seremos desamparados. Y mis hermanos, usted mismo se dará cuenta cuando veamos el próximo miércoles el capítulo 13 y hablemos de estas dos bestias que reciben justamente la aprobación del dragón. Vamos a darnos cuenta, hermanos, a qué peligro nos estamos enfrentando. Y cómo debemos vencer. Y cómo debemos nosotros permanecer firmes. A pesar de que tengamos que pasar tribulaciones, incluso la gran tribulación. La iglesia de Jesucristo no será desamparada. Por eso es que vemos nosotros claramente que la mujer huye al desierto. La furia de Satanás, por el fracaso que había tenido, ahora apunta contra la iglesia. Versículo 12 dice: ay de los que moran en la tierra, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Versículo 13, y viendo el dragón que había sido arrojado a tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz el hijo varón. Versículo 17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella. No le importa a Satanás los que están perdidos. No les interesa los que están perdidos, porque están en su reino de las tinieblas, en prisiones. Es el odio que tiene a Jesucristo. Satanás tiene odio a todo lo que sea portador del nombre de Cristo. Todo lo que tenga que ver con el reinado de Jesucristo, su reino, su nombre escrito en la frente de los escogidos. Por eso, mis hermanos, cuando hablemos la semana que viene de la marca de la bestia, se le va a caer muchos velos, hermanos, porque nosotros ya estamos sellados y no vamos a tener ningún otro sello jamás. Y nuestro sello se llama Jesucristo, el nombre de Cristo. Por esa razón, mis hermanos, es que la mujer recibe esas alas de águila, vuela al desierto y en el desierto encuentra justamente el lugar de protección. Pero vuelvo a decir, no era un castillo, no era un lugar blindado, no era un fuerte comandado por un ejército. El desierto, ¿qué tiene el desierto? El desierto es un lugar de providencia de parte de Dios. Dios guardó a su pueblo en el desierto a través de una columna de humo y una columna de fuego. Dios lo guardaba en el día, Dios lo guardaba de noche. Pero saben, hermanos, en el desierto también hay alacranes, hay serpientes, hay ladrones, hay oscuridad y terror, hay chacales. Hermanos, en el desierto también hay peligro. Y el desierto representa este mundo donde nosotros estamos. En este mundo también hay mucho peligro, en la cual nosotros debemos aprender a tener dependencia de Dios y no andar quejándonos como el pueblo de Israel se quejó tantas veces en el desierto. Debemos ser agradecidos por el Señor, nos guarda, nos sustenta, nos da abrigo y tenemos esperanza de que será provisorio, transitorio, porque nuestra patria celestial no está aquí. Este es desierto, es momentáneo. La gloria es cruzando el río. La tierra prometida es cruzando el río, cruzando ese valle de muerte, ese lugar tenebroso. Tenemos que pasar, mis hermanos. Pero saben, queridos hermanos, el Señor está con nosotros como un poderoso gigante. Por eso es que Satanás no toleró esta derrota. No tolera, no puede, no pudo ni podrá jamás. Por eso Pablo resalta en Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El triunfo es de Jesucristo y es nuestro triunfo. Por eso, mis hermanos, es donde nosotros debemos aprender a valorar la dependencia al Señor, la obediencia al Señor, la práctica de la santidad, de estar juntos en armonía como iglesia, como hermanos, porque donde estamos yendo, a donde estamos viviendo, hermanos, es lo que más gravemente se va a manifestar este tiempo, la furia de Satanás. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Por eso es cómo será la batalla que Satanás va a librar contra la iglesia en este último tiempo. Y ya lo viene haciendo. Nada más que muchos no lo ven.
es la estrategia de Satanás? Como dice el capítulo 13, 7, que se le dio autoridad para hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Cuál es la estrategia para vencerlos? ¿Cómo va a vencer? ¿Cómo es que los va a vencer? ¿Cómo es que las iglesias van a bajar los brazos? ¿Cómo es que hay cristianos que van a bajar los brazos y van a sentir que están vencidos? Satanás dice que es el que engañaba a las naciones. Es el engaño, mis hermanos. Es el engaño. Por esa razón es que debemos preguntarnos cuál debe ser la preparación de la iglesia y cuál debe ser la seguridad que abracemos nosotros hasta el día final. Por eso, mis hermanos, yo quiero resaltar como una introducción a lo que vamos a ver el próximo miércoles y el próximo domingo de esta serie, la gran batalla final de la iglesia. ¿Cuál es? Que debemos ser sobrios, que debemos estar atentos, que no debemos caer en el engaño y en las redes de Satanás. No puede usted estar creyendo a nada, absolutamente nada de lo que este mundo promueva. ¿Por qué? Porque es mentira. La verdad no está en el mundo, vino del cielo. Y la verdad está en la palabra del Señor y mora en nosotros como hijos de Dios. Por eso es que Satanás tiene mucha furia contra la iglesia, porque es baluarte de la verdad, porque es pregonera de justicia, porque nosotros no vamos a claudicar. Mis hermanos, no puede un cristiano enrolarse o afiliarse y luchar y batallar por partidos políticos en esta tierra. No puede. ¿Por qué? Porque nuestra identidad ya está clara en el reino de los cielos. Somos embajadores y representantes del Rey. Por eso, mis hermanos, cuidado, porque hay muchos que se dicen cristianos, pero no lo son. Lo que vemos aquí es que hay claramente una intencionalidad de Satanás y nosotros no vamos a dejar pasar esta oportunidad para escuchar lo que Dios está hablando a la iglesia, para adiestrarnos y prepararnos para lo que queda, porque dice que Satanás sí sabe que le queda poco tiempo. ¿Usted sabe que queda poco tiempo? ¿Reconoce el tiempo que estamos viviendo? ¿Se da cuenta lo que está pasando? ¿Se da cuenta, mis hermanos, que ahora el mundo se va a normalizar con una nueva normalidad, menos la iglesia? ¿La iglesia va a ser puesta cada vez más en persecución? ¿Se da cuenta, mis hermanos, que hay muchas cosas que aún lo que las iglesias fuera de la verdad bíblica, sino en plenas especulaciones de sus imaginaciones, se traban en guerras espirituales ficticias, emocionales, imaginativas, pero no se dan cuenta que nosotros, la verdadera guerra espiritual se desencadena cuando la iglesia proclama el Evangelio de Jesucristo, porque la luz avanza y las tinieblas retroceden, porque son quitados del reino de las tinieblas, despojados de Satanás y llevados al reino de Jesucristo. Mis amados hermanos, prepárese, porque la palabra nos dice que vienen tiempos difíciles, de gran tribulación, muy fuerte, pero el Señor dijo, yo estaré con vosotros, no tendremos miedo, no tendremos temor. Aunque usted verá que la mujer fue llevada al desierto, que un lugar en el desierto también representa peligro. Que porque seamos cuidados por el Señor no quiere decir que no nos va a tocar algún momento difícil. Por eso, mis hermanos, es que debemos aprender a depender del Señor. Te animo, en el nombre de Jesucristo, a que renueves el espíritu de tu mente, a que te enfoques en la palabra del Señor y puedas darte cuenta de que ya estamos llegando al final. Y que es probable de que algunos sean encarcelados, perseguidos, aún por su propia familia, y hasta algunos van a ser martirizados, muertos por causa del testimonio de Jesucristo. No importa, porque ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo potestad, ni presentes, ni lo futuro, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Si tú esperas en Cristo solamente para esta vida, dice Pablo, somos los más dignos de lástima, hermanos. Nuestra vida es venidera. Estamos de paso, estamos en batalla, estamos en guerra, estamos representando un reino. Debemos levantarnos, no debes temer, no debes tener miedo.
Si Dios te lleva a un lugar a predicar el Evangelio, no tengas temor, Él te respalda. Él le dijo a Pablo, no temas, habla, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Esa es la manera de vivir. Así que si tenemos que responder las preguntas que comenzamos diciendo hoy, ¿qué está pasando en el mundo? ¿Qué está pasando en la iglesia? ¿Estamos viviendo en tiempo final? ¿Este es el fin? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué más va a pasar en la iglesia? Pues todas esas cosas, Dios no guarda silencio. Cristo abrió el velo y nos mostró lo que está pasando para que nos afirmemos en la fe y creamos que pronto entraremos por las puertas del reino a la gloria misma de nuestro Señor Jesucristo. Te animo a que eches tus cargas al Señor, que confíes en Él, porque hermanos, no sé si volveremos a congregarnos, no sé si será igual que antes, no sé qué pasará, después de esto vendrá otra cosa y otra más, no lo sé, pero lo que sí sé es que tú y yo ya estamos seguros, porque el que ascendió a los cielos y está sentado en su trono es tu Salvador, es mi Salvador, es tu Señor, es mi Señor. No hay que temer. Pero mientras estemos aquí, tenemos que dar la gran batalla final. La iglesia está en guerra. La iglesia está en guerra. La iglesia de Jesucristo está en guerra. No estamos jugando, porque Dios no está jugando. Te animo en el nombre de Jesús que deposites tu confianza en Él. Y si tú estás frío, si estás claudicando, si te estás entregando y deslizando al mundo, pues te pediría en el nombre de Jesús que hoy te claves de rodillas y le pidas perdón y revístete de la armadura del Señor para que puedas estar firme y soportar el día malo. Oremos. Señor y Dios, te alabamos porque tú diste a revelar tus secretos por tu palabra a tus hijos. Has escondido las cosas que son de tu reino a los que no creen y las has revelado a los que creemos en ti. Con temor y con respeto a tu palabra, escudriñamos en ella, Señor, sin entrar en tantos detalles, extraer esta idea central y este principio de la palabra que nos muestra de que la iglesia de Cristo está en guerra con el mismísimo Satanás. Y Satanás tiene su estrategia, la cual tú nos mandas a no ignorarla. Ahora, Señor, a través de la palabra que hoy hemos visto, ayúdanos a preparar nuestras vidas, como un soldado se prepara y se adiestra para la batalla. Así, Señor, nos hemos acostumbrado, Señor, a hacer guerras ficticias dentro de 4 paredes en una iglesia. Hemos cantado victoriosos y hemos cantado que somos gente guerrera, pero solamente eran canciones. Ahora está llegando el tiempo, Señor. Bendito el tiempo en que tenemos que mostrar a quién hemos creído y por qué estamos seguros de que no hay nada que nos pueda separar de tu amor. Señor, danos valor y denuedo para predicar tu palabra. Y afirma los pies, Señor, de aquellos que van a salir a predicar el Evangelio con denuedo, porque son aquellos que portan el mensaje de la salvación. Bendice a la iglesia, bendice a los santos, en Cristo Jesús.